Reforma agraria. Es el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la propiedad y la producción de la tierra. Historia universal. Recordemos el gran salto histórico del Paleolítico, en donde la caza, pesca y recolección eran los medios de supervivencia, al Neolítico, en donde aparece la agricultura, y con este el valor de la propiedad y la tierra. Con la agricultura, el hombre experimenta un medio de producción cercano y factible para su supervivencia y asimismo el excedente. Con el excedente aparecerían los órganos administrativos de distribución y almacenamiento, y con estos la estratificación social de acuerdo a la riqueza, en donde el agricultor productor quedó al final de la pirámide. Con el valor de la tierra y la riqueza del excedente aparecería el feudalismo, en donde se ve un control excesivo por parte del señor feudal y una demarcada clase social, en donde el señor feudal se encargaba de la cesión del mando, protección militar y económica y la cesión de tierras comunales, mientras que el vasallo campesino se encargaba del trabajo para la reserva señorial, el pago de impuestos, que eran bastante altos, y la ayuda militar. Todo esto generó una gran división que dio como resultado la pobreza extrema de muchos y la riqueza excesiva de pocos. Este medio feudalismo no solamente se dio en Europa, sino también en países de Asia como Japón, China y Corea, en donde se ve bien marcada la dominación feudal y la lucha campesina. Reforma agraria, primeras luchas campesinas. La primera lucha registrada es en el antiguo imperio persa, siglo VI a.C., en donde los campesinos se levantan en una lucha en contra de los duros impuestos dados por el gran imperio y asimismo para conseguir las concesiones de tierra que no les permitían producir. Otras aparecen más adelante con el impulso religioso, la promesa de la tierra sagrada, las grandes concesiones de tierra y las riquezas excesivas. Todos estos antecedentes provocarían que los campesinos se movilicen en una lucha por sus derechos y se agrupen para la lucha campesina que futuramente generaría las grandes reformas agrarias conocidas. Las primeras reformas agrarias en un marco legislativo se recogen en Asia e Italia a finales del siglo XIX e inicios del XX. Con el fin de mantener el monopolio de los grandes latifundios, los feudales inician las leyes de concesión de tierras y productos para los pequeños campesinos, mismas que eran escasas pero que los mantenían contentos, evitando las revueltas campesinas que generan las futuras reformas agrarias. Reforma agraria, lucha campesina. Las revoluciones agrarias como luchas las podemos situar en Latinoamérica, en países como México, Bolivia, Chile, Cuba y Ecuador. La gran primera revolución, la gran primera lucha agraria se situaría en México, en donde la lucha por los derechos que iniciaría el 20 de noviembre de 1910 se da en contra del dictador Porfirio Díaz, quien mantenía en su gobierno una estabilidad económica y política, pero todo a costa y costilla de los pequeños campesinos quienes eran explotados, mismos que en base a esto crearían grandes revueltas y con armas en mano. Con armas en mano, mexicanos campesinos dirigidos por Emilio Zapata se disponen a reclamar el gobierno y con ello la tierra, bajo el lema "La tierra es de quien trabaja", dando origen a la primera reforma en Latinoamérica que daría origen a otras reformas como las que ya tomamos anteriormente. En México 1910, Bolivia 1953, Chile 1962, Cuba 1959 y Ecuador 1964. Así como se registran en Latinoamérica, en Europa también se registran este tipo de revoluciones reformistas en países como Albania en 1945 y España en 1932, quienes se levantan en lucha con el fin de reclamar los derechos del campesino y la concesión de tierra para la producción y el desarrollo económico.
Los motivantes de estas revueltas siempre han sido el crear gobiernos populares y progresistas, combatir el latifundio y que la tierra pertenezca a la nación y a todo el pueblo, bajo las leyes de que el campesino tenga la concesión de uso y goce, pues estos serían la base de la economía de un país.